Muchísimas gracias, María Cristina Perceval, directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que en esta ocasión está acompañada de Rosa Alcarte, representante residente de UNICEF, y a quien conocemos porque ya ella es una local. Parte de este programa ya. Sí, así es. Usted tiene como 1 año y medio aquí ya, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero ha venido a 1+1 sí, varias veces, sí. así es. Bueno, vamos a empezar con un balance general de cuál es la situación de la infancia a nivel regional, en la región, exactamente. Bueno, primero, muchas gracias, Juan, Ana, Juan, y creo que este programa ha hecho realidad que 1+1 somos mucho más que 2. Sí. En términos de visibilizar, defender, proteger derechos especialmente de los más postergados, los más vulnerables, los más invisibilizados. Decimos que el programa debió llamarse 1+1. Porque eso está en proyecto. Cuando se inició hace 30 años debió ser 1+1, pero todavía no teníamos tanta conciencia y le pusimos 1+1, que es el principio de la comunicación y es 1+1. Muy bien, felicidades. Y ahí sí que somos muchos más que 2. Muchísimas gracias por invitarnos y realmente permítanme decirles que he venido de la mano de nuestra representante, de Rosa, a esta querida patria, República Dominicana, para agradecer que permitan a UNICEF trabajar para avanzar los derechos de niños y niñas, como también para reconocer que estamos en un punto de reflexión y de inspiración, porque acabamos de acordar el plan de cooperación para los próximos 5 años de UNICEF en República Dominicana, y esto significa de reflexión porque hay que hacer un balance, sin duda. Cuando uno dice qué voy a hacer mañana, hay que mirar lo que hizo hoy. Y a la vez de inspiración porque si no es con coraje y seriedad, con coherencia e ilusión, poco puede avanzarse en una región como la región de América Latina y el Caribe, que se dice y se repite que no somos la región más pobre del mundo, y es cierto. Sin embargo, somos la región más desigual del planeta, y una región más desigual del planeta que muestra que es una región que desiguala con crudeza mucho más a los niños y cuanto más a las niñas. Un dato, si son 195 millones los niños y niñas que habitan nuestra región, 70 millones viven en condiciones de pobreza. Y cuando uno lo piensa en términos de como educación, un 40%, entonces. Así es, estamos allí, y que cuesta, porque son los núcleos duros de la pobreza, Juan. Es donde no se puede llegar haciendo más de lo mismo, sino trabajando con transparencia, orientación, capacidad técnica y calidad de ejecución de políticas públicas y compromiso social para erradicar la pobreza, porque cuando uno mira los rostros, ¿quiénes son estos niños y niñas? Son las niñas, son los y las niñas indígenas, los y las niñas afrodescendientes, los niños rurales, los invisibilizados de siempre, estos niños y niñas que van llegando a las ciudades de la mano de familias que creen que en las ciudades se va a dar una vida mejor y engrosan periferias urbanas en una región donde el 80% de la población está viviendo en zonas urbanas. Entonces creo que aparece este rostro de América Latina y caribeña en la cual erradicar la pobreza va de la mano de no solo celebrar el crecimiento económico por sí, sino que crecimiento económico cierra si es con inclusión social y buena gobernanza. Y en este punto, una región fantástica, la mejor región del mundo, que desde 1990 pudo avanzar sostenidamente en erradicar las muertes de niños y niñas menores de 5 años. La región que más logró avanzar, reduciendo en un 67% la muerte de niños y niñas menores de 5 años. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos hoy? Que si pusiéramos un reloj de arena aquí, cada 3 minutos, piensen todo el palabrerío que se gasta en no decir nada o en pelearse en una sociedad por cosas de puro poder.
cada 3 minutos muere un niño o una niña en América Latina en sus primeros años de vida. Y sabemos cómo evitarlo, sabemos cómo actuar. ¿Cuánto lo sabe Rosa, que viene de una experiencia en las ciencias de la salud, en escenarios mucho más difíciles que América Latina, en conflictos armados? Se puede erradicar la mortalidad materna e infantil y se puede y se debe en República Dominicana hacerlo, donde presentamos... Nosotros tenemos en la región de las tasas más altas, ¿verdad? ¿Es así, Rosa? Es así. Sí, efectivamente, en la región a nivel de mortalidad materna e infantil son de las más altas. Hay que reconocer que de la mortalidad infantil en su conjunto ha disminuido, pero nos queda la dificultad de la mortalidad del primer mes de vida. O sea, desde el primer mes de vida hasta los 5 años sí que el país ha hecho avances con los antibióticos, sobre todo con las vacunas, ¿sí? Todo eso ha avanzado. Nos queda el núcleo duro, que pasa también en otros países, pero aquí es muy alto, del primer mes de vida. Pero tenemos también que reconocer que del 2014 a ahora, que todavía no hay cifras de ese primer mes de vida, se han hecho grandes esfuerzos por el Ministerio, por el Servicio Nacional de Salud, acompañados por UNICEF. Ayer estuvimos en un hospital donde se empiezan a ver resultados muy promisorios. Ahora, hace falta que eso se vaya extendiendo al resto de los hospitales. Bueno, ¿qué el plan quinquenal es? ¿Un plan quinquenal? Bueno, así suena, como son 5 años y como yo digo, para UNICEF los planes de cooperación con los países no son solamente generar evidencia, pero generar evidencia es fundamental, porque cuando nosotros decimos que en República Dominicana el 14% de adolescentes hoy no asiste a la escuela, estamos diciendo que esto pasa en una región donde tenemos cerca de 10 millones de adolescentes fuera de la escuela secundaria. Y entonces esto es reconocer lo que se ha avanzado, pero también ponernos al servicio con datos, con evidencias, no con palabrerío, para poder actuar y transformar. Y creo que en este proyecto, en este plan de cooperación para los próximos años que presentaremos ante la comunidad internacional el próximo 12 de septiembre en Naciones Unidas, realmente el poner fin a la pobreza infantil, el poner fin a las muertes infantiles y maternas, trabajar fuertemente, ayer lo hablaba con el señor presidente de la Nación, erradicar y prevenir el embarazo adolescente, erradicar y prevenir el embarazo adolescente, que en vez de ser una autopista de oportunidades, es un callejón sin salida para esas niñas y para sus hijos o hijas. Y en ese sentido, ¿UNICEF tiene algún programa en concreto sobre la disminución, el desafío de disminuir esas estadísticas que golpean cuando que son ahí niñas, sí somos las que líderes están en embarazo de alumbrando en adolescentes. nuestros hospitales? Claro que sí, y la dejo a Rosa para que cuente concretamente qué estamos haciendo en República Dominicana, pero Ana, desde el primer instante de vida se trabaja en UNICEF para lograr un desarrollo integral, sano, con abrazos, sin violencias, con buena nutrición, con educación, con estimulación temprana. Y esto incide sustantivamente en la prevención del embarazo adolescente, porque cuando miramos quiénes son esas niñas, son niñas que están desamparadas de un contexto familiar o comunitario de cuidado, víctimas de violencias una y otra vez, y mucha de esta violencia en los espacios del hogar, convivenciales. Si miramos esos rostros y esas vidas, son niñas que han estado lejos de la oportunidad educativa o tienen que desvincularse de la educación por esta humillación de la violencia. No necesariamente es la pobreza, aunque también va de la mano de la desigualdad. Hay una Así campaña aquí, va a haber una campaña contra el embarazo y el matrimonio o el apareamiento temprano. Hay una campaña Sí, aquí. bueno, ya ¿Ustedes sabes- la están auspiciando? Sí, a ver, y va a haber mucho más. Ajá. Que te voy a contar en un mes y medio, voy a pedir tu apoyo terrible. Ok. Mira, de cara al tema de embarazo adolescente, se hizo una evaluación a primeros de año del plan que tenía el país y se demostró los pocos avances que había, ¿sí? Se hizo una reflexión, como dice Marita, de qué pasaba. Y en la investigación que nosotros hicimos inicialmente, que estuve aquí con vosotros, encontramos que extrañamente las niñas analizadas en la encuesta MIX, de Nogar Mix del 2014,
decían que sí que buscaban ese embarazo. Un porcentaje más del 55%. Nos hizo reflexionar, nos hizo investigar. Y nos hizo investigar que una parte importante de estos embarazos, muy importante, se daba en el marco de las uniones tempranas o el matrimonio infantil. ¿Sí? Y ahí hemos hecho investigaciones que dentro de un ratito van a ser presentadas en Palacio con el Banco Mundial. No puedo dar las primicias porque va a ser dentro de una hora, donde dan unos... Que lo van a presentar hoy en la mañana. Hoy a la mañana, En sí. un evento que en tiene. un evento, sí, ¿Dónde está? ¿Cómo en es Palacio, el en En Palacio Palacio. a las 11. en el Banco Palacio de Mundial. Gobierno. Sí, a las 11 vamos a estar ahí con el Banco Mundial, con la vicepresidencia y con el ministro de Economía, porque ahí se va a demostrar el impacto que tiene el matrimonio en los embarazos, en la economía de la niña, en la economía del país, en la pobreza de las niñas y en la pobreza del país. Impresionante. El embarazo de adolescentes. El O el matrimonio Y matrimonio. las uniones tempranas. El matrimonio infantil, temprano. que lógicamente dan... Y el embarazo. El matrimonio infantil da la mayor parte de los embarazos adolescentes Sí. que existen en Sí, el país. pero la palabra matrimonio es un eufemismo, ¿verdad? Aquí, bueno, es un sí. eufemismo porque son Le uniones. llamamos uniones tempranas. De hecho, Exacto. la palabra en la región, porque fuera de la región se habla más de matrimonio, aquí hablamos de matrimonio o unión temprana. Unión. Porque también hay matrimonios. Y también hay matrimonios aprobados por jueces, ¿sí?, de niños de 10 años. De 10 años. Sí, entonces todo esto lo tenemos que poner en consideración. Entonces, realmente la reflexión que hicimos de por qué había avanzado tan poco el embarazo adolescente, hay muchos más motivos, evidentemente, ¿sí? Falta todavía todo el tema de una buena educación escolar, pero vimos que desde el primer momento, como comenta la directora, el trabajar en primera infancia, educando a esas mamás, para que a esos niños y niñas los eduquen de una manera similar, porque va muy ligado a la desigualdad. ¿Qué pasa? Que a un chico de 18 años le preguntamos, ¿cuántas novias tienes? ¿Sí? Y tiene una novia o dos o tres y sigue viviendo en casa. La niña de 14 o 15, 16, que su mamá, sobre todo en zonas más de bajos recursos, piensa que tiene un noviecito y le dice, vete con él que te resuelva. Y esa niña ya se queda desamparada con un señor que la embaraza, que tiene un varón o dos, la deja, La abandona. tercero. Y entonces tenemos 34, 35% de uniones de familia solo de mujeres, Sí. dirigidas solo por la mujer. Claro, tenemos un Así es. 38% de menores de 18 años que están ya unidas en pareja. 38% de menores de Sí, 18 de años. 36%. Pero cuando son menores de 15 años tenemos un 11% y esa es la cifra más alta de Latinoamérica. 11% de menores de 15. Sí, y ese menor de Esa es la cifra más alta del de continente. toda Latinoamérica, es parecida a las de África subsahariana. Pero cuando hablamos del matrimonio infantil y vemos las más pobres, es casi el 60%. Pero Bueno. Juan, yo le quiero traer, A ver, junto María. a esta realidad que duele, que no solo nos duele, sino que nos convoque a transformarla. Es cierto que es una de las tasas más altas de América Latina y el Caribe. Es cierto que también que toda América Latina y el Caribe es la segunda tasa más alta de incidencia del embarazo adolescente del mundo. En el mundo. Entonces yo pido que no se piensen fuera de una región. Obviamente asumir lo que falta en República Dominicana en función de todo lo que han avanzado, pero entendámonos en una región que empecé diciendo es la región más desigual y que más desiguala a los niños, y es la región más violenta para los niños y las niñas de todas las regiones del mundo, sacándola de los conflictos entonces, armados. más que África, porque la gente piensa en las tribus africanas, en el primitivismo. Aquí que hay muchísimo complejo cultural, racial, ignoramos a África, creemos que África es el fin del mundo. Nosotros estamos peor que África en esa violencia. Sacando las sociedades que viven en conflictos Por armados, supuesto, sí. veámonos al espejo y reconozcamos que esta hermosa patria grande de América Latina y el Caribe es la que se permite que 1 de cada 2 niños sea víctima de violencia en su hogar. 1 de cada 2. Bueno, sí. Sí, esta es la región que se permite que 1 de cada 4 asesinatos de niños y adolescentes que se producen en el mundo por día, 1 de cada 4
tiene lugar en nuestra región de América Latina. Hay que cambiar, hay que dejar de hablar políticamente correcto. Aunque la población Latinoamérica, la población de la región es, ¿qué porcentaje de la población mundial? Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Podemos nosotros decir somos el 8% de los emergentes, pero la ética no se conjuga por números. Ah, por supuesto. Sí. Los derechos humanos, los derechos del niño es, como dice UNICEF, por cada niño, todos los niños. Por cada niño, todos los niños. Estamos hablando de América Latina y el Caribe. Estamos hablando en de América total Latina y el somos Caribe. 300 millones. Sí. Entonces, Son eso es el 5%. 195 millones de niños. Eso es el 5% de la población mundial hoy sí, día. entre el 5 y el 5%. Sin embargo, tenemos 1 de cada 4, el Así es. 25% de violencia. Así es. Bueno, usted hace la aritmética no solamente de la lucidez, sino ha hecho una aritmética de la responsabilidad. Lamentablemente... Nosotros trabajamos con eso muchos años. Así es. Sí, y lamentablemente todos los días en la prensa, en los diferentes medios, vemos incesto, la frecuencia de esos incestos, violaciones por los abuelos, por los tíos, por los primos, los hermanos, las personas más cercanas a esa vivienda, a esa familia. ¿Qué hacer? Bueno, creo que en esto, si pudiéramos encontrar fórmulas mágicas, no estaríamos en la realidad. Así es. Esto es educación, inversión, cambio cultural. Educación, inversión, cambio cultural. Educación, pero no solamente la educación que está dentro de una infraestructura escolar adecuada. Educación en las calles y educación en el hogar. Educación en la comunidad y educación en quienes están en los espacios políticos e institucionales de decisión. ¿Y eso implica educación sexual? Por supuesto que implica ¿Y en las educación escuelas? sexual. En todos lados. Ustedes En la mesa promueven. familiar Ustedes y la el- promueven en las sí, escuelas. ustedes que han UNICEF. estado tratando de disminuir la violencia en las escuelas, Así UNICEF es. aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, y han estado en contacto con el ministro de Educación. Bueno, no sé de qué manera hacerle entender la urgencia de que la educación sexual llegue a nuestras escuelas. Sí, realmente, como digo, hay muchos temas de fondo, pero es muy importante. Ayer estuvimos en un hospital y nos comentaba una de las... Había una niña, había muchísimas niñas adolescentes ayer cuando estábamos allí, y nos comentaban las licenciadas, las enfermeras que trabajaban con ellos, que es que hay varias niñas, que hay niñas que tienen que ser incluso atendidas psicológicamente por el psiquiatra y el psicólogo, que llegan embarazadas y que no saben por qué. No saben. No saben que el acto sexual les puede llevar incluso a quedarse embarazadas a ese nivel de desconocimiento. Y creen que están enfermas cuando empieza a crecerle el abdomen. Desconocimiento y de juventud de esas niñas, porque son muy niñas, ¿no? Y entonces ahí tienen que hacer todo un apoyo psicológico, porque lógicamente es un... María Cristina, las iglesias, bueno, no todas las iglesias, algunas iglesias son refractarias a la educación sexual bajo el argumento de que enseñarle sobre el sexo, incitar a los niños y a las niñas, adolescentes a la actividad temprana. La experiencia de ustedes a nivel universal, ¿qué indica sobre el particular? En aquellos lugares donde hay educación sexual, más temprana se incorporan los muchachos a la vida sexual o es lo contrario? Es al contrario. ¿Eh? Yo creo que las distintas iglesias, credos y religiones tienen distintas posiciones y es lógico, pero tienen que entender que UNICEF, así como trabajamos dentro de la Constitución y las leyes de un país, respetamos a rajatabla las creencias, porque nosotros también somos personas de creencias y fe. Entonces respetamos a rajatabla las creencias, el proyecto de y las vida. prédicas que hagan en las iglesias. Pero hay una cuestión que es un dato incontrastable. El camino de la ignorancia, del abuso y de la explotación sexual no lleva a honrar la vida, no lleva a honrar la vida. Es para honrar la vida, para cuidar la vida. Es que decimos que una educación sexual en el marco de los valores y principios que cada familia se decida a defender en su espacio convivencial. No puede no estar el Estado y la sociedad presentes para educar
a los niños y las niñas para que sepan que un acto sexual no es un dolor de panza, que el acto sexual supone libertad, sí, pero responsabilidad, porque eso, el acto sexual, puede devenir en una vida, y a esa vida no se la recibe creyendo que es un dolor de panza, se la recibe deseándola, queriéndola y estando preparada para abrazarla, y no dejándola a la intemperie, para que se reproduzca la pobreza, el abandono y la indiferencia. Bueno, estamos hablando de cosas muy serias porque es un debate en el que hay un poco de chantaje religioso sobre los políticos, y los políticos le ponen mucha atención a las iglesias y entienden que no se puede ir contra las iglesias y las iglesias no favorecen la educación sexual en la escuela. En algunos países, porque yo pienso, ¿en cuántos países del mundo hoy día ya no hay educación sexual en las escuelas? En el mundo... Sería realmente un número, dar un número exacto. Pero bueno, ¿qué proporción? Las realidades son dinámicas y tenemos que reconocer también que en los países pobres y emergentes hay una tendencia regresiva en términos de reconocimiento de derechos. No solo el derecho a una educación sexual, sino también distintos derechos que están puestos en un espacio de acuerdo de la comunidad internacional. Piensen ustedes, por ejemplo, en la seguridad social, o piensen ustedes en la universalización de la educación inicial o de la atención a la primera infancia. Entonces creo que, mire, lo escuchaba en el bloque anterior, estamos en un mundo que no solamente tiene incertidumbre, sino que nos está desconcertando. Barcelona, usted ponía recién sobre el tapete, a este desconcierto que parece que está moviendo convicciones que la humanidad con mucho sacrificio y viendo el espanto pudo avanzar para decir paz, derechos humanos y desarrollo es el camino. Pero acá a los niños muy les complicado, va la María vida. Cristina, porque el jueves fueron los trágicos acontecimientos que nos constriñeron el alma en Barcelona, pero el viernes la coalición que lidera Estados Unidos bombardeando en Siria, en Raqqa, produjo 24 muertes de civiles, de los cuales coincidencialmente 15 eran niños y 7 mujeres. Así es. Es decir, por supuesto que eso no se resaltó en ningún medio de comunicación del mundo, pero uno piensa que esos niños, esas mujeres murieron también aterrorizados por bombas. Bueno, UNICEF trabaja por todos los niños. No tenemos niños de primera y de segunda en ningún lugar del mundo. Pero sí reiteramos que indudablemente estamos en un momento de decir que realmente acordamos que íbamos a trabajar por paz, derechos humanos y desarrollos en la comunidad internacional, porque más del 50% de las personas refugiadas y migrantes que hoy existen en el mundo, en una cifra inédita, más de 50 millones de personas refugiadas y migrantes que huyen del temor, del conflicto, de la violencia, muestran que la mitad son niños. En una emergencia producida por un evento de desastres naturales o provocado por el hombre, cambio climático, 80% de los eventos relacionados con cambio climático el año pasado han tenido lugar en nuestra región de América Latina. Hay que prepararse porque en el impacto del cambio climático a los que peor les va es a los niños. Claro. Bueno, y a las mujeres. tenemos que agradecerle muchísimo a esta distinguida profesional, María Cristina Perceval, es la directora regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es el nombre oficial, pero todo el mundo lo conoce más fácil por UNICEF. Claro, UNICEF. Y nosotros también, por UNICEF. Ella es de Mendoza, Argentina, no lo puede ocultar mucho porque... Uno piensa en vinos. Sí. En Por el color vinos. del pelo que tiene No, color a Malbec. y la A pronunciación, Malbec. A Malbec. el Malbec. Bueno, y también agradecemos a Rosa Alcarte, la representante residente en el país de UNICEF, por la distinción, por el cariño de haber venido a conversar con nosotros en su visita, su primera visita al país. Bueno, no es la primera vez que vengo a República Dominicana y estoy segura que no va a ser la última vez. Ay, es que hay que esperar que venga pero sí, como muchas veces. directora regional de UNICEF es la primera vez que estoy aquí agradeciendo
que permitan que trabajemos codo a codo con el gobierno y la sociedad y al mismo tiempo a reconocer que lo que falta por hacer no se hace con críticas vanas ni palabras vacías, sino con este esfuerzo cotidiano que Rosa y el equipo de UNICEF y la mayoría absoluta de las mujeres y hombres de República Dominicana ponen en la vida todos los días. Bueno, como decimos, ponerle el pecho a la vida. agradecemos su elocuencia y la convicción con que nos ha hablado esta mañana. Contagia, usted, Juana. María contagia. Cristina. Vamos a despedirla con este cafecito Santo Domingo. Uy, salud. Salud, salud así mismo, como Salud. si fuera un Malbec. Salud, gracias.